Gobierno y agentes sociales firmaban hace unas semanas el acuerdo que elevará el salario mínimo interprofesional desde los 707 euros actuales hasta los 850 en el año 2020. La primera subida de un 4% tiene lugar ya este mismo año, elevando la paga mínima por jornada completa en casi 30 euros. Eso sí, el acuerdo tiene matices, ya que para su cumplimiento exige que la economía crezca un 2,5% anual y se creen 450.000 empleos en cada ejercicio. Pues vamos a hablar de este asunto en esta mañana con los principales representantes de los sindicatos aquí en las islas. Inocencio González, el secretario general de Comisiones Obreras. Inocencio González, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Y Gustavo Santana, que es el secretario general de UGT. Gustavo Santana, buenos días. Buenos días. Bueno, estamos hablando de un salario mínimo interprofesional que se firmaba hace tan solo unas semanas, decíamos en Moncloa, por todos los agentes sociales. Bueno, y en cualquier caso, ¿cómo va a afectar esto a Canarias? Porque estamos hablando de 1 de cada 3 afiliados en el régimen general de la Seguridad Social se van a ver beneficiados por este incremento de unos 30 euros mensuales. Pero esto también tiene otra lectura, Inocencio. Sí, efectivamente. Nosotros valoramos no solamente en el aspecto cuantitativo, sino cualitativo también. Canarias, como bien sabemos, es una de las comunidades autónomas donde los salarios son más bajos y eso va a tener, este incremento del salario mínimo interprofesional va a tener una incidencia muy positiva. Calculamos que sobre el 28% de los asalariados en Canarias, aproximadamente unos 160, 170.000 trabajadores podrían verse beneficiados por este incremento del salario mínimo interprofesional. Y va a incidir efectivamente en las capas de la sociedad que peor lo están pasando y en donde la recuperación económica, que ya llevamos unos años, que efectivamente es así, llevamos 15 trimestres creciendo sobre el 3,2% aquí en Canarias, pues en las capas sociales más bajas, en los salarios más bajos no se ha notado. Este acuerdo sí que va a incidir de una forma importante en esa parte de la sociedad, claro, en esos asalariados, ¿no? Ha sido un acuerdo además que al que se ha llegado por consenso de todos los agentes sociales, eso hay que destacarlo, pero ¿era lo máximo a lo que se podía llegar? ¿Era lo que querían los sindicatos o se ha quedado por debajo de las expectativas? ¿Cómo ha sido? Señor Santana. Está por debajo de las expectativas. Nosotros consideramos que llegar a 850 euros de salario mínimo interprofesional en el año 2020, que además necesita unos requisitos determinados que vienen relacionados muy estrechamente con el comportamiento de nuestro Producto Interior Bruto y también con la creación de empleo, es insuficiente, pero tengamos en cuenta que con este gobierno es muy difícil llegar a acuerdos. Llevamos 7 años sin llegar a ningún tipo de acuerdo con un gobierno además que ha sido muy lesivo para los intereses de los trabajadores y de la sociedad en todo su conjunto, especialmente en Canarias. Por lo tanto, nosotros consideramos que es un paso, lo valoramos de forma positiva, insuficiente, pero es un paso porque nosotros tenemos los objetivos marcados en tener un salario mínimo interprofesional en relación a lo que marca la Carta Social Europea, que es un 60% del salario medio de nuestro país, que para que la gente lo entienda estaría en torno a los 1.000 euros, un poco más de 1.000 euros, porque nosotros consideramos que tener un salario mínimo de 1.000 euros, pero avanzar también a salarios que no estén por debajo de los 1.000 euros, es un objetivo que nos tenemos que marcar y que además tenemos que acompañarlo para que en el ámbito bipartito de negociación con la patronal en nuestro país y en Canarias, los convenios colectivos, la negociación colectiva debe ser el otro elemento que acompaña esto, que tan solo es un acicate para invitarnos a llegar a acuerdos en otros horizontes pues, que tenemos muy cercanos. Entonces, alcanzar esos 1.000 euros prácticamente parece todavía una utopía, cuando todavía en el año 2020 estamos hablando de alcanzar los 850 euros y cumpliendo determinadas condiciones, Inocencio. Efectivamente, bueno, son 850 euros en 14 pagas y efectivamente las dos condiciones ya se dijeron antes, ¿no? O sea, que la afiliación social esté sobre los 450.000 afiliados más y el Producto Interior Bruto no crezca por debajo del 2,5%. Yo creo que estamos en condiciones de hacerlo, ¿no? O sea, de conseguir ese objetivo y como bien dice Gustavo, este es un primer paso porque donde realmente hay que centrar también, y el 2018 va a ser muy importante en ese sentido,
es en materia, sobre todo económica, retributiva, en los acuerdos nacionales de negociación colectiva, lo que va a afectar directamente a toda la negociación del conjunto de los trabajadores de este país, ¿no? Y ahí efectivamente nuestras referencias de este salario mínimo interprofesional pues necesariamente va a estar en la mesa de negociación. Es absolutamente fundamental que los salarios crezcan en este país, por un montón de razones. Primero, porque como bien decía Gustavo, llevamos 7 años prácticamente en donde no hay, no hay un traslado de la recuperación económica a las condiciones laborales. Y este año 2018, que además se apunta ya que va a haber un decrecimiento seguramente de la economía, no va a estar tan boyante como otras veces, es el año en donde tenemos que fundamentar efectivamente una mejora en las condiciones laborales en su conjunto, pero especialmente en los salarios. Será entonces este año en el que veamos esa modificación de la política retributiva. También la reforma laboral podría también empezar a modificarse, o todavía tardará este objetivo también de los sindicatos en producirse. Bueno, aquí tenemos una casuística muy importante que hay que poner encima de la mesa. Cuando yo citaba, por ejemplo, que este gobierno no se caracteriza por el acuerdo, tampoco se caracteriza por ejecutar en el marco del Congreso de los Diputados aquellas cuestiones que tienen que aprobar si se han aprobado, por ejemplo, con la modificación de un articulado muy importante de la actual reforma laboral, para que, por ejemplo, caso simbólico, los convenios de empresa no estén por debajo de los convenios sectoriales, ¿no? Estamos siempre hablando en torno a lo mismo, pero sin embargo el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, apoyado por Ciudadanos, entre otros partidos, lamentablemente incluso con los partidos nacionalistas que configuran el arco parlamentario, Coalición Canaria y Nueva Canaria, no tienen encima de su mesa la prioridad ni de derogar las reformas laborales ni modificar aquellas cuestiones que ya se han acordado en el seno del Congreso de los Diputados, que es vital para que la recuperación efectivamente se traslade al empleo, a los salarios, que son los dos elementos fundamentales para que a priori se consigan, que tiene que conseguirse, por ejemplo, que el año que viene nuestro Producto Interior Bruto crezca en torno al 2,5% en términos reales, porque todo lo que hemos puesto encima de la mesa debe beneficiar que la actividad económica se traslade a la creación de empleo. Por lo tanto, el salario mínimo interprofesional el año que viene debería no tener ningún inconveniente para poder aumentarse en otro 8%, pero fundamentalmente es imprescindible derogar las reformas laborales, la del 2010 y 2012, porque son lo que está aprovechando los empresarios en base a una cultura que yo creo que es la que es, se ha demostrado, para poder dar el salto definitivo a que los salarios y el empleo se recuperen de forma notable en nuestro país. Bueno, de hecho, derogar la reforma laboral fue el objetivo de muchos partidos políticos en las anteriores elecciones generales. Estamos hablando incluso de un gobierno en minoría, si es verdad, apoyado por determinados partidos, pero ¿no es el momento de reivindicar a lo mejor esa reforma, de la reforma electoral? Lo digo también por la presión que pueden hacer los sindicatos. También es momento de hacer autocrítica por parte de ustedes, los sindicatos. Inocencio, Gustavo. Bien, bueno, nosotros entendemos que efectivamente las aritméticas parlamentarias en este momento son suficientes para o bien derogar esa reforma o en cualquier caso hacer una modificación sustancial. Uno de los elementos que a nuestro entender más lesivos están siendo de esa reforma laboral es el hecho de que los sindicatos de empresas tengan prevalencia sobre los sindicatos sectoriales. Y eso lo estamos viendo continuamente en el día a día. Y aquí en Canarias hemos asistido a movilizaciones importantes, no solamente por incumplimientos, también por parte de los empresarios de sus obligaciones con sus trabajadores, sino también estamos viendo cómo se devalúa el factor trabajo a través de la negociación y la aplicación de convenios de empresas que por esa reforma laboral están por encima, o sea, tienen prevalencia sobre el convenio sectorial. Esto es una cuestión que no tenemos que seguir permitiendo. Yo creo que el 2018 abre un escenario en donde la negociación va a estar sobre la mesa, pero también acompañada de la misma, necesariamente tiene que estar en la movilización. No creo que los sindicatos deberíamos de esperar mucho más para realmente esta reforma laboral que se ha demostrado con el tiempo que ha sido tan lesiva, pues no la podamos modificar y efectivamente establecer unas condiciones, unas reglas del juego en donde el factor trabajo no esté tan devaluado como en estos momentos se está viviendo, ¿no? Queda poco tiempo y si queremos saber,
aunque ya no escuchamos las valoraciones de los sindicatos sobre los datos del paro que conocimos la semana pasada. ¿Qué evolución esperan que siga la creación de empleo, partiendo de la base de que han sido relativamente positivos? Incluso lo señalaban los sindicatos, estos últimos datos de cierre del año. ¿Qué esperan para este 2018 en cuanto a creación de empleo? En tanto en cuanto no se deroguen las reformas laborales, la tónica va a ser la misma. Hablaba de culturas empresariales, pues como ejemplo concretos, ¿no? En torno a las relaciones laborales, en la negociación colectiva, por ejemplo, hoy mismo se está transformando una huelga en indefinida en Papelera Canarias, cuando su máximo responsable, Martín Tavares, conoce perfectamente que puede emprender una negociación con el comité de huelga porque su empresa no tiene un problema económico ni de beneficios, todo lo contrario. Pero esa es una cultura que lamentablemente se extiende a muchísimos sectores, hacia muchísima clase empresarial, en la que el comportamiento, en tanto en cuanto no se deroguen las reformas laborales, para el año 2018 creciendo por encima del 2,5%, cuando antes citaba Chencho que va a haber una desaceleración, no significa que no vamos a crecer por encima del 2%. Crecer por encima del 2% da suficiente no solo para crear empleo, sino para respetar las condiciones en el marco de la negociación colectiva. Pero entre la cultura empresarial que tenemos y las reformas laborales impuestas, la situación no va a cambiar. Lo digo para que no nos llevemos a engaños en esta situación. Sí, muy brevemente. Nunca nos olvidemos de que Canarias aún tenemos 216.000 parados sobre la mesa, y eso es un tema que necesariamente tenemos que tenerlo como referencia. Y otra cuestión, 2018, porque es la pregunta, ¿no? Efectivamente tiene que ser un año en donde esas cifras de desempleo tienen que bajar, pero también necesariamente tiene que aumentar la calidad del empleo. Hay que darse cuenta de una cuestión: el empleo indefinido ya no es una garantía de calidad en el empleo, porque casi el 40% de ese empleo indefinido que se está generando a jornadas parciales. Y eso es una cuestión a tener en cuenta. Y el 90% restante es empleo con una excesiva rotación y en donde la temporalidad es la tónica general. Pero ¿se da en disposición por parte del trabajador en estas fechas, en estos tiempos que corren, de movilizarse, o todavía se tiene miedo, Gustavo? Yo creo que hay que hacer un trabajo de movilización sector a sector, pero el miedo es un limitador de que los trabajadores sean activos a poder secundar herramientas tan importantes como una huelga general. Pero yo creo que se pueden hacer muchísimas cuestiones y hay que perder ese miedo, porque siempre se puede estar peor de lo que ya se está. Por lo tanto, nosotros no descartamos ningún tipo de movilización, pero eso sí, vamos a ir sector a sector y centro de trabajo por centro de trabajo. Pues Gustavo Santana, secretario general de UGT, y Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días a los dos. Gracias a ustedes.